La pega de los líderes es justamente simplificarle al resto la pega, a traducir la complejidad en simplicidad. Mi pega es agarrar 5 problemas y buscar un par de soluciones para distintos lados, con distintas temporalidades, con distintos stakeholders. Yo diseño procesos, yo no diseño arquitectura, yo diseño procesos. El trabajo de la autoridad es fundamental. O sea, la autoridad te permite o te frena un proyecto. Es difícil que te frenen un proyecto urbano que beneficie a la comunidad. Sin embargo, que sea prioridad es otra cosa. Una máxima que me enseñaba mi padre: haz que me importe. Uno tiende a planificar la hora muy perfecta. Creo que es súper importante entender estas lógicas de largo plazo, y no hay que frustrarse. ¿Cuáles son tus must win battles? Las primeras personas que me hizo ver estos ferteos. Y él siempre me decía: Nico, es que no se puede hacer un proyecto de 6 kilómetros de un solo paraguas. Haciendo por etapas, hay que ir viendo qué es lo que va pasando, cómo se adaptan las plantas, cómo se adapta la gente. Hay que darle tiempo a que madure la cosa. Y eso es clave, porque efectivamente uno no sabe lo que va a pasar. Dijimos, ya, ¿cómo hacemos que el Teo, con su equipo, entiendan la antofagastinidad? Entiendan lo que es el borde costero en Antofagasta, que no tiene nada que ver con el de Viña. Y ahí lo agarramos y le hicimos un recorrido, lo llamo una poza, cooler erizo. Y a la vuelta hicimos la chorada, que es como un asado pero con chorito. El Teo no lo voy a creer, caminaba. Teo, esto es Antofagasta. Digo, no te confundáis, esto es Antofagasta. Esa anécdota fue súper bonita. Bienvenidos a La Plaza Podcast, conversaciones entre líderes que están redefiniendo el espacio público. Porque transformar los espacios públicos no es solo cuestión de buenas intenciones, es colaboración y la capacidad de diseñar donde otros ven obstáculos. Soy la Maca Gaete y llevo más de 15 años diseñando espacios públicos basados en la naturaleza. Si tomas decisiones que impactan la ciudad, o si simplemente crees que el espacio público es importante, este podcast es para ti. Bienvenido a La Plaza Podcast, donde converso con líderes que están redefiniendo el espacio público. Hola a todos, hoy vamos a conversar con Nico Sepúlveda. Nico es arquitecto, papá de 2, antofagastino nacido en Santiago, chango, con experiencia en la gestión de proyectos, planes y programas, siempre buscando generar acuerdos. Nico, bienvenido, gracias por acompañarme en este episodio del podcast. Antes que nada, para empezar, como le pregunto a todos los invitados, cuéntanos quién es Nico Sepúlveda. Gracias por la invitación. A ver, nací en Santiago, pero me fui a los 5 años a vivir a Estados Unidos. Y lo sé, llegué directo sin escala a Antofagasta, desde Chicago, así que imagínate el cambio. Yo llegué al desierto Mario del mundo en el 86. O sea, cuando chico no dimensionaba lo que significaba irme para acá. O sea, estuve toda mi vida en Antofagasta, y cuando me fui a Santiago, eché de menos Antofagasta. Ahí me di cuenta lo afortunados, y no es nada en contra de Santiago me encanta. Pero claro, ahí nace un poco quién soy yo. Hay una relación con el mar o sea, yo soy indisoluble con el mar, y que eso me llena, o sea, y por eso volví para acá. O sea, estudié, después me fui. Probablemente no me volví directamente porque quería meterme a surfear, sino que gracias a buenos profesores que tuve, el tema de cómo aportar al país, no desde Santiago. Santiago yo entendía, o yo veía que estaba todo más o menos resuelto, pero yo veía que en la ciudad en la cual me formé estaba todo por hacer. Eso explica que sea ahí bien chango, bien acuático. Y yo me imagino que puede haber influido que tú viviste en Chicago, viste lo que una ciudad podría llegar a ser, y después llegaste a una ciudad que tenía todo el potencial de ser, pero que no era todavía. Sí, y en ese mismo sentido también Antofagasta es lejos la ciudad más potente de Chile. Fuera de Santiago, que es otra cosa, pues Santiago es casi un país paralelo a Chile. Ujú. Pero en Antofagasta, ustedes en Santiago no tendrían las líneas que están construyendo el metro. El dinamismo de este territorio, aquí está todo. Y es frustrante ver cómo no se avanza, o sea, cómo no se explota el potencial, cómo este no es un lugar al cual la gente naturalmente quiere venirse a vivir porque es un lugar rico para vivir, sino que se viene porque hay buena pega. Es un lugar que tiene un clima espectacular, una serie de condiciones que acompañan al trabajo, que dan las ganas de aportar, de trabajar ahí. Entonces, claro. Oye, Nico, en 10 segundos, cuéntanos de tu trayectoria. Sí, me he imponeado los últimos 10 años. En algún momento, por una casualidad, terminé trabajando en el gobierno regional y aparece Creo Antofagasta. Ahí viene Alejandro Gutiérrez con Andrés Letelier, un proyecto que venía de la idea del Canama Plus, urbanismo. A mí me había hecho clase Alejandro. Ahí hay otra anécdota que te voy a contar después de cuando chico. No, ahora. Entonces, me lo recordaba mi hermana. Nosotros vivimos, mi padre trabajaba en un ferrocarril. Entonces vivíamos en casas del ferrocarril. Yo tenía unos camiones Tonka, eran bacanes, que me había traído a Estados Unidos cuando vivíamos allá, los tenía de cuando era chico. Y yo hacía calles y los parcelaba el patio, unas partes del patio, y se los vendía a mi hermano.
hacía loteo. Hacía Increíble. loteos brujos y planificaba, hacía represas, entonces hacíamos ciudades en mi patio. Bueno, de ahí viene un poco ese gusto con el urbanismo probablemente, que yo no me acordaba hasta que mi hermana me lo comentaba. Yo me acuerdo también haber jugado y haber armado, pero casitas y sí, como el huerto y la cosita. Qué Nosotros hacíamos tierno, caminos, entonces cada uno resolvía su parcela o sus parcelas claro. y hacíamos cuestiones. Primero a ver, yo empecé a trabajar fuerte en la ciudad justamente para el ferrocarril. Y con Marcelo Echenique y Iván Poduje se hizo un plan maestro para el desarrollo de los patios ferroviarios. O sea, un proyecto en el centro de Antofagasta, 55 hectáreas, regeneración urbana. Pucha, qué tema mejor que eso. Luego ahí llego a este gobierno regional, me tocó hacer el plan regional de ordenamiento territorial y Ujú. empiezo a crear Antofagasta. Y ahí Alejandro me invita a trabajar a Creo. Ahí fue que nosotros coincidimos. Ahí trabajamos en el borde costero, una serie, la mesa de usuarios del borde costero, una pega bien bonita, todo eso. Y luego volví al gobierno regional que me invitaron a sumarme el 2018 como jefe de planificación. A mí la edición de planificación regional siempre me ha gustado mucho. Ahí trabajé la vez anterior, así que no pude decir que no. Era una súper oportunidad en cuanto a desafío profesional. Y ahí luego me suben a administrador regional, así que ahí manejaba las 6 divisiones del GORE, me tocó. Una locura. He tenido tiempos difíciles. A mí me tocó liderar el desarrollo del plan regional de gobierno, del gobierno regional. Y en esos tiempos, que eran antes de los gobiernos regionales electos, Ujú, ese plan regional de gobierno era, creo yo, todavía una crítica al sistema actual, es que en ese tiempo esos planes eran mucho más aterrizados y más coordinados, porque tú tenías que coordinarlo con la SECPRES, Secretaría General de la Presidencia, y con la ujú, SECPRES con los otros ministerios, Ministerio de Hacienda, hay lucas para hacer lo que quería hacer, MOP, están los proyectos alineados, Mimbu se puede hacer. O sea, era mucho más, era mucho más complejo hacer un plan de gobierno. Hoy día, y no es por el granero, pero tú ponías lo que querías, lo ponías y ese es tu plan de gobierno. Nadie te lo ujú, revisa. Pero además, ¿verdad? además en este tiempo, quien aprobaba los planes regionales de gobierno era Sebastián Piñera, presidente. Ujú. Y tener una reunión con el presidente Piñera en su sala de reuniones en La Moneda, eso fue una de las experiencias fuertes que he tenido en mi vida profesional. O sea, probablemente, de hecho, una de las reuniones más importantes que he tenido, en la cual además nos fue súper bien, o sea, nos felicitó y creo que los otros intendentes salían complicados, a nosotros nos fue súper bien. Y estando en el GORE, después me tocó pandemia, estallido social, nosotros nos quemaron hasta la oficina, fue complicado. Y luego me invitan a sumarme al CREO para liderar el CREO en la nueva etapa que venía. Y ahí estoy todavía. Y ahí está. Buenísimo. Buenísimo. Vamos a ir profundizando un poquitito en cada uno de los temas. Te tengo unas preguntas rápidas. ¿Cuál opinas tú que es la diferencia entre ser jefe y ser líder siendo arquitecto? A ver, yo creo que el líder tiene que predicar con el ejemplo y apañar a los compañeros también. Tengo la impresión que los jefes tienden a dar más órdenes que empatizar con su equipo. Yo lo vería por ahí. Bien, En el fondo, el líder se echa el equipo al hombro y vamos todos para adelante. bueno. Y como arquitecto que te ha tocado ser líder, ¿cuáles son tus herramientas? Por ejemplo, en mi caso es el dibujo, los diagramas. Con ellos diseño, enseño, Yo también. investigo. ¿Cuál es tu herramienta? Mira, yo tengo la croquera, Ya, creo que eras. pero yo mandé a hacer, nos cambiamos hace poco de una oficina a otra, somos parte de Fundación Mineral Condía. Y yo mandé a hacer atrás de mi escritorio a poner 2 vidrios grandes y tener no sé, una cuestión con lápices, porque yo si no lo dibujo, además que hay una cuestión también con el dibujo y el escribir las cosas y rayarlo en grande y no solamente en la croquera. Si no lo rayáis, si no vais haciendo el dibujo, si no vais poniendo los esquemas, yo todo lo hago con esquemas mentales porque eso se me olvida, tengo pésima memoria, pero si no lo hago, luego vuelvo a conversar eso mismo con el equipo y vuelvo al punto cero. Entonces, es como, bueno, no, te lo dibujamos, pues claro, ya estamos acá, pues ya no estamos acá. Entonces, para mí la pizarra, el dibujo y los esquemas mentales, los esquemas de los flujos de procesos son fundamentales. Yo Ujú. hago todo el rato yo escribo mis croqueras, son flujos de procesos. Yo no escribo Buena. lineal, yo no escribo así. Yo escribo una cuestión acá, una flecha para acá, otra flecha para acá, esta cuestión se une con esto. No sé si es que alguien entiende mis croqueras, pero Qué interesante. Yo gozaba en el Creo Antofagasta viendo cómo ustedes se comunicaban gráficamente. Era una práctica. Y todo era muy gráfico, más allá de los PowerPoint, que era una dinámica muy de diagramas. sí. Yo creo que es interesante para entender los problemas, pues, sí, porque uno cuando los vais dibujando, los vais resolviendo, Sí, pues. todos van viendo lo mismo, entendemos todo lo mismo, porque en la mente podía entender distinto tú que yo, pero cuando lo dibujáis, oye, Sí, interesante. Cuando uno dibuja el espacio, no llega a lo concreto o relaciones en el espacio. y cuando así los flujos, también entendí los pasos, po, y van apareciendo Claro, problemas, nos falta uno, ok, vas entendiendo, como la causalidad. sí,
Sí, y vas entendiendo las distintas etapas, las vas viendo, porque después se te puede olvidar lo que hablaste recién. No, ya, esto lo vimos acá. Chuta, no, esto no va acá, esto va acá. Ah, pero si es que este no lo habláis con este, no podéis resolver esto. Porque claro, los problemas urbanos, no es que la arquitectura sea más simple, pero el urbanismo Es más complejo. sí, pues, tiene muchas gestiones que tenéis que entender. Alguien tiene que tener ese asunto. Y bueno, y en ese sentido, por ejemplo, lo que me preguntaba recién sobre la jefatura y el liderazgo, a mí por lo menos lo que me toca como líder, mi responsabilidad es tener el mapa completo. Después el resto puede ir viendo partes y ojalá que entiendan el mapa completo, pero no es su responsabilidad. Notable, notable. Una anécdota. Yo llegué al doctorado y la tarea en Delft era escribir artículos. Entonces teníamos que escribir, 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 escribir. Y yo iba donde mis supervisores con PowerPoint, con diagramas, con mapas, pero la escritura es cronológica y esto es relacional, ¿cierto? Y mi supervisora, administradora pública, ¿notaron el vaso institucional? Notable. ¿Cuánto jugaste? Ya, pues y mi supervisora se volvió loca y me limpió todos los artículos. Me decía, saca imágenes. Y al cuando presenté la tesis, me dijeron, "Oh, echo de menos mucho material visual". Todo lo que tenía ahí. Falta todo lo que tenía, todo lo que te sacaron. Sí, impresionante, impresionante. ¿Por qué? Porque además tengo la impresión, y en eso yo creo que nosotros somos iguales, que esta forma de trabajar es como pensamos. Sí, Entonces, si que le sacáis esa forma, si que le sacáis esa parte y lo traducís en escrito, no es probable que haya un missing translation. No sí, lográis pues, captar todo. Ahora, claro, probablemente otro, hay que decir que el otro lo entiende. Y ahí hay un esfuerzo también que hacer. sí, pues. Y luego lograste poner de nuevo No, 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 en la tesis final quedó súper limpia. Ahora, está bien, y lo hablábamos con Ricardo Urtubia el otro día. Él decía, nosotros los ingenieros diseccionamos los problemas, miramos una parte de ellos y lo resolvemos, y ese es nuestro aporte. Claro. Y en cambio ustedes, los arquitectos, integran todo. Entonces, efectivamente, en investigación está bien llegar a cierto punto de abstracción para poder decir, bueno, este es mi aporte. Entonces, en ese sentido, sí, se paran solos como artículos. Están bien, estoy muy feliz, estoy muy orgullosa. Pero teniendo la tesis en la mano, que de hecho antes la tenía ahí y ahora no la tengo, quiero escribir otro libro lleno de diagramas y con puros plantillas para llenar, súper aplicable, súper accionable, lejos de la academia, pero basada en la academia. Y que es la realidad, al final también. Si al final uno trabaja en un mundo más complejo. Claro. Ya, Nico, ahora te quiero preguntar, pregunta rápida, ¿quién es tu referente, tu maestro? Chuta, a ver, tengo hartos. Probablemente mi mayor mentor ha sido Alejandro Gutiérrez. Y un arquitecto que ha sido para mí maestro, pues probablemente Gutiérrez y Fernández. Bueno, Nunca he visto una persona entender el espacio como el Teo. Aquí estamos y parados y esa cota de allá es la misma que esta, entonces tú tenés que tener una rampa para acá porque esto es un genio. cuéntanos alguna anécdota. Es un maestro. Al Teo, él se ganó el concurso Parque Metropolitano Norte Costero, que ahí trabajamos. Entonces lo lideras tú, de hecho. Tú lo Cuando, lideras ahí. cuando lo vino en el área chica. Y No, cuando vino, ya bueno. con el Pancho Medel, colega y amigo, y dijimos ya, ¿cómo hacemos que el Teo, con su equipo, entiendan la antofagastinidad? Mm, Entiendan lo que es el borde costero en Antofagasta, que no tiene nada que ver con el de Viña. El antofagastino vive otro tipo de playa. Y ahí lo agarramos y le hicimos un recorrido del sur a norte. Lo llama una poza. Orlando Domingo se metió al agua y el Pancho andaba con su señora, la Geo, que es chef y sacó un cooler erizo. Ya Teo, comiendo erizo con el Teo. Después nos fuimos, recorrimos toda la playa al norte y a la vuelta hicimos una cuestión que también es clásica antofagastina, la chorada, que es como un asado pero ujú. con chorito. Y el Teo no lo podía creer, caminaba, mira. En Bogotá, donde íbamos a hacerla, donde él tenía que diseñar una de las playas, Teo, esto es Antofagasta. Digo, no te confundáis, esto es Antofagasta. Y mira alrededor porque estaba lleno de gente. Y él caminaba, miraba los piures, miraba los choritos que en el mar. Comí, está con la Paulina Curar también. Esa anécdota fue súper, súper bonita. Tenemos de hecho un paseo pendiente con el Teo al sector de Paposo, ver flora, porque es botánico de corazón el Teo. Sí, pues, total. Una anécdota, pero esta anécdota es más ya desde la profesión. El primer proyecto que agarra es la playa de la Chimba. Venía de un diseño de una oficina de ingeniería. Y el Teo se puso a mirar, antes de que tuviéramos la primera reunión, nosotros íbamos camino, él estudió el proyecto y nos hizo un corte. Acá hay 1.700 millones de pesos enterrados en la arena. Esto lo vamos a alargar y en vez de tener 1.800 millones en la arena, vamos a enterrar 700 porque hay que poner algo, pero los otros 1.000 los vamos a hacer en explanadas, paseos, y claro, pasamos de un paseo de 3 metros a un paseo de 16. Claro. Lo interesante, aparte de la capacidad de diseño plástico, es la capacidad de economía en el diseño y de saber dónde queréis poner las lucas. O sea, En el fondo, hormigón en vertical, hormigón en horizontal. De alguna forma, la contención de la playa era equivalente, una cosa así. taludes, gaviones y cosas así. Resultó en algunas partes mucho mejor que en otras, en otras partes habían algunos funciones que eran un poco más dependientes, pero funcionó perfecto No. y efectivamente el proyecto pasó a ser un
paseo que no es regular, pero la parte más ancha tendrá 16 metros. Entonces, esa así como anécdota profesional de la que me acuerdo, aparte de lo bonito que quedó, es ese hecho, el cómo un maestro no solamente piensa en lo bonito del diseño, sino que en dónde quiere poner las lucas. Claro, eso lo hace maestro, porque si no sería solo un buen compositor. Y fíjate que dijiste, hizo el corte, hizo no, no, no. O sea que esto que estábamos hablando de la herramienta gráfica, en el Sí. fondo también ahí se muestra. Nico, tú eres arquitecto y te dedicas a la gestión de proyectos. ¿Cómo defines tú el rol que juegas? ¿Esta habilidad de diseño o de design thinking? A ver, son todas las anteriores. Yo no estoy dedicado hoy día al diseño arquitectónico, no tengo ni AutoCAD en computador. Entonces, claro, efectivamente yo soy el que tiene que estar pensando en... Mi pega es agarrar 5 problemas y buscar un par de soluciones para distintos lados, en distintas etapas, con distintas temporalidades, con distintos stakeholders, para que todos queden contentos y se puedan ir haciendo y se puedan solucionar los problemas que a veces sí podemos arreglar problemas o sí podemos pilotear iniciativas con innovación, sí podemos acelerar un proceso para que luego otro llegue con la solución final, sí podemos ir abordando distintos programas que permitan generar un estado de ánimo. Yo diseño procesos, yo no diseño arquitectura, yo diseño procesos. Y esos procesos tienden a ser la respuesta a muchas solicitudes, muchos problemas, que además hoy día tiene una componente que es más poderosa, que es la Fundación Minera Escondida, que tiene una estructura súper interesante en cuanto a emprendimiento y educación. Hemos hecho 2 laboratorios, vamos por el tercero de computación, donde hacen estos programas. No, el trabajo de los colegios Maca que hemos hecho es precioso. Tengo un muy buen equipo, tengo un muy buen jefe, que me las compra todas, y ahí se me vendió la ampolleta que nosotros siempre hemos trabajado en los colegios, pero para afuera. Hemos pintado exteriores de colegios, hemos hecho Total. plantaciones en colegios, hemos hecho cruces en los colegios para que crucen la calle entre unos colegios y otros, etcétera. Pero nunca nos hemos metido adentro. Y de uno de estos programas, no, sí, pero es que los laboratorios en esta y en esta y en esta escuela están re malos, en verdad, re difícil ser clase 6. Y fue como ya. Oye, tampoco quiero que el creo se transforme en una máquina de hacer salas de clase. Pero ¿qué tal si que nos metemos en salas, patios y en los alrededores? El plan maestro del creo, uno de sus principios era generar centralidades, centros de barrio. Bueno, ¿qué tal si que el centro de barrio es un colegio? Que yo creo que Ujú. lo es. El espacio público más usado en cualquier ciudad de Chile, al menos, es el patio de un colegio. En el patio de un colegio tú tenés 600 cabros chicos jugando. En una plaza tenía a las 10 de la mañana un martes 600 cabros chicos. Y agarramos una sala de clases, uno de estos laboratorios, y le cambiamos primero el mobiliario, porque era un mobiliario viejo, feo, no sé, para que se viera más limpio. Uno de los problemas que detectamos era que condiciones acústicas eran imposibles, eran muy complejas. Pusimos control acústico para controlar la reverberancia. Digamos una pintura, un polímero que absorbe el CO2. Entonces, cuando estáis, no te vais contaminando con CO2, que da somnolencia. Cuando el cerebro tiene CO2, no entiende, no aprende. El niño encerrado en una sala con CO2, no aprenden lo que tienen que aprender. En invierno no aprendemos. En invierno podéis no aprender. Luz, oxígeno, calidad del ruido. Los cabros chicos no sabéis la reacción. Y luego, y en el patio, y ahí la arquitecta, la Andrea, pintó un luche, pero con otro ya diseñado, como con unos caminos. Circuito. Los niños, varones, hombres, ocupan en el patio, ocupan la cancha para jugar en el recreo y las niñas ocupan el borde. Bueno, en este caso la cancha estaba relativamente bien, pero el borde era un tierral donde a mí me chocó mucho una imagen, que eran 2 niñitas sentadas en la tierra, en un lugar como media con basura, comiéndose unas papas fritas y conversando. Y ahí hicimos todo, en ese lugar hicimos una banca jardinera con plantas aromáticas, lavanda, no sé qué. Entonces pasaron varias cosas. Primero, en la evaluación ex post, los niños dicen, así ellos había voz y que nadie les pregunte, ahora en la sala de computación nos podemos escuchar y le entendemos al profesor lo que nos... Ya, listo, lo hice. Y en el patio, cuando lo inauguramos, que fue, los niños al tiro se fueron a jugar, fue así una maravilla ya visual, pero después pasó otra cuestión que fue maravillosa y que no la calculamos. El tema acústico también tiene que ver con la condición de niños TEA, Ujú. y que el ruido es un factor que los desestabiliza. En este colegio hay un 30% de niños ETA, 3 de 10. Hay que hacer el colegio para ello. Las flores ya las habíamos pensado un poco para eso, pero en este luche, que tenía cierta composición de color y cierto ritmo y ciertas secuencias, nos contaron las profesoras después que los niños cuando se descompensaban, los llevan a ese lugar y empiezan a hacer el recorrido y a eso ya ahí fue como, eso Notable. así de verdad me tocó como el corazón, así como, pucha, qué rico haber podido colaborar en eso, pero lograr llegar a esa condición, eso fue súper, súper radical y lo estamos repitiendo y por supuesto que nos pidieron de otro colegio, lo estamos haciendo el segundo. A mí también así como que se me paran un poco los pelos. Estas son como las anécdotas que uno cuenta de los proyectos vivos. Yo me acuerdo cuando se inauguró el Caucari. Yo no pude volver a soltar la ciudad. O sea, fue como, bueno, ok, listo, esto es. No puedo solo enfocarme en la casa de playa. No puedo nomás.
Sí, pues, no, sí, es potente, porque claro, los cambios en la ciudad afectan a mucha gente. Qué importante esto que estás hablando de los resultados o las cosas que suceden sin que uno las prevea. Vamos a hablar un poquitito más adelante respecto de cómo diseñar para la flexibilidad o diseñar pensando en que las cosas van a ir cambiando y van a ir evolucionando, que es algo que desafía un poco la educación que nosotros tuvimos como arquitectos. Sí, sí. Y me gustaría profundizar un poquitito más en esto que dijiste de yo diseño procesos. Y esto es música para mis oídos, porque en mi tesis yo terminé armando estos marcos para poder diseñar procesos. ¿Cómo lo veo yo? El proceso de diseño de un proyecto, uno lo puede diseñar, o sea, uno puede diseñar el proceso de diseño, pero también uno puede entender el proyecto como un proceso. Esta mirada como súper estática de los proyectos, de que uno diseña porque uno sabe qué es lo que tiene que hacer y luego se implementa y la gente lo usa, es súper falsa, sobre todo en la ciudad. Po. Si al final pasan cosas, hay cambios. El ser humano es impredecible. Claro, A pesar de que uno haga todos los procesos que quiera y el proceso participativo, nada te garantiza que el uso que uno lo planifica sea exactamente el uso que va a tener. es que aparte las cosas sí o sí cambian, si las ciudades cambian. Antes diseñamos, todavía, y está bien hacerlo, diseñamos plazas para los niños, pero hoy día tenemos una composición etaria mucho más adulta. Chuta, estamos pensando en la ciudad de los viejos también. Hay que hacerlo. Mira, y a mí una de las primeras personas una de las primeras personas que me hizo ver de nuevo esto fue el Teo. El concurso que se ganó Teo era un proyecto gigantesco. Claro. Entonces, y uno de esos proyectos, Yacolén, en un principio eran 6 kilómetros, algo así. Y él siempre me decía, Nico, es que no se puede hacer un proyecto de 6 kilómetros de un solo paraguaso. O sea, hay que ir haciendo por etapas, hay que ir viendo qué es lo que va pasando, cómo se adaptan las plantas, cómo se adapta la gente. Tiene que ser más pausado, hay que darle tiempo a que madure la cosa. Y Ujú. eso es clave, porque efectivamente uno no sabe lo que va a pasar. Sí, pues uno diseña para que la gente camine por un sendero. Y lo peor que le puede pasar es que la gente no camine por el sendero, sino que ese típico cuando uno diseña el corte en diagonal, la gente toma... Claro, claro, como el desired path, el recorrido Claro, deseado. el recorrido deseado que a veces no tiene nada que ver con cómo la gente va a caminar. No, pero esas cuestiones van pasando. Efectivamente hay que tener flexibilidad, que además los procesos en el desarrollo urbano, en el desarrollo de ciudades, son ni los procesos de arquitectura, ni mucho menos los procesos que uno se imagina en la universidad. Nosotros, de hecho, en ese proyecto Borde Costero con el Teo, la aspiración, la ambición del CREO era hacer esos proyectos en 4 años, tenerlos construidos. Me acuerdo, po. Y no era posible. Sí, me acuerdo que yo misma venía unos años antes, yo había estado trabajando en el Caucari y ahí el Teo trató de plantear que el proyecto ojalá lo pudiéramos diseñar más que en etapas como progresivas, una al lado de la otra, que se pudiera hacer en todo lo largo, haciendo ciertos elementos en una primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, abordando en un principio todos los elementos más permanentes y luego los más efímeros y lo que podían ir cambiando. Armar la estructura hidráulica del río, los perfiles en el Claro. fondo, ciertos paseos generales que permitían ya habitar el parque y plantar los árboles, para que cuando vayamos después implementando estas capas, ya los árboles hayan crecido, las crecidas del río sean manejadas en su extensión, porque nosotros implementamos 500 metros. O sea, como que ya había una intervención hidráulica de un río, de una cuenca, en 500 Sí, po. metros. Y Sí, bueno, po. se comportó bien, pero es como un error de concepto. Súper bonita la historia que contáis, Maca, porque es la vuelta. A ver, Es un espectáculo. hoy día en el Creo nosotros estamos racionalizando eso mismo, hemos llegado a la misma conclusión, de que hay muchas cosas en las cuales tú tienes que partir plantando los árboles porque todo el proceso se va a demorar 8 años. Entonces, bueno, plantemos los árboles para que en 8 años, 10 años, cuando inauguremos la plaza, no tengamos los árboles plantados un mes de pichiluche chiquitito. Claro, Pucha, po. es súper interesante entender el todo de las etapas. ¿Qué es lo fundamental de las etapas? O del todo, que tiene que ir haciéndose en etapas mucho más. ¿Cuáles son las semillas que de verdad tenés que plantar y que no se tienen que mover? Los Sí, recorridos sí. pueden ir cambiando y qué sé yo, pero los árboles no. Entonces se tiene que marcar una parte del recorrido grueso. Exacto, sí, es lo que hablábamos también antes de empezar, respecto de que hay algunos elementos que son más estructurantes y que son más rígidos, más permanentes en una propuesta, y después hay otros que da un poco lo mismo la geometría, da un poco lo mismo el color, lo podrá ir sumando alguien más, qué sé yo, lo podrá hacer la MUNI, bueno, ya, si no nos gusta, qué sé yo, la estética, podemos vivir con como el abogado Iván González. ¿Puedes vivir con eso? Podemos. Sí. Ahora, para nosotros, que llevamos harto tiempo trabajando esto, es fácil. Para las autoridades no tanto. Las autoridades Exacto, tienen la ambición, y que está bien, pero tienen la ambición que entregar todo de la mejor manera posible, que está bien. El problema es que la realidad nos pega. Podía ser un proyecto súper bien, perfecto, con todo entregado, pero no podía ser 25. Antofagasta necesita 10 plazas al año. Entonces, claro, tenéis que pensar en cómo las cosas se van a ir adaptando en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son tus must-win battles? Las claro. batallas que tenéis que ganar. Por ejemplo, el control del río era fundamental. Y eso fue, yo entiendo, ahí corrígeme, tú estás ahí, pues, pero el Teo me contaba la pelea que tenían con la hidráulica y que se acrecentó después con el aluvión y
la crecida del río. Pero en el Sí. fondo, ¿cómo hacerle entender a la DOH que no tenían que hacer un cajón, sino que tenían que hacer un lecho amplio, que eso se iba a Sí. llenar, que además que era mucho más interesante para que fuera un activo para la ciudad, que la gente ocupara este lecho que está seco? Ahora, lo notable ahí es que esa discusión era con la DOH local, porque la DOH central tenía gente súper equipada que en el fondo estaba respaldando este tema, entonces fue, bueno, todo un tema. Nico, hablaste de los actores políticos. Yo siempre digo que uno cuando está gestionando proyectos complejos, como los que en los que trabajas tú, o hemos trabajado juntos, uno tiene que lidiar con actores estratégicos, que son los que permiten que un proyecto se ejecute, que tenga fondos, que sea viable, que cumpla las normas, que sea ejecutable. Y también está este ámbito en donde uno efectivamente trabaja con otras disciplinas, con otros equipos, con otras instituciones compañeras, que puede ser incluso la municipalidad, puede ser otra ONG, pueden ser también al interior del CREO diferentes disciplinas. También es participación ciudadana, formas de integrar actores no convencionales o futuros usuarios, qué sé yo. ¿Cómo te mueves tú en ese lugar? Quizás podría explicar qué es el CREO, tal vez desde ahí llevarlo. El CREO es una iniciativa que financia a escondida para apoyar el desarrollo de la ciudad, para acompañar y acelerar los procesos urbanos y hablar de esta ciudad, esta posible ciudad que es Antofagasta. Viene del Calama Plus, o sea, que en esos tiempos por lo menos, pero a diferencia del Calama Plus, que tiene un componente de participación ciudadana firme, esta se basa en la gobernanza, más o menos en armar equipo y en generar un proceso a lo largo del tiempo. El CREO está liderado por el alcalde y el intendente de la época y tenía un comité estratégico, un comité ejecutivo, donde habían representantes de las universidades, de los gremios y las empresas principales de la ciudad y la comunidad. Y hemos mantenido más o menos y el trabajo se hace todavía en concordancia y en colaboración con todos estos actores. Entonces el CREO al final es una oficina que vamos recogiendo inquietudes, desarrollando las ideas y luego trabajando esas ideas en proyectos. Contratamos las especialidades, licitamos proyectos más grandes, los más grandes los licitamos, los que no son tan grandes diseñamos nosotros la arquitectura y contratamos las especialidades. Cuando vamos concretando proyectos chicos, medianos y gigantescos. Con el Teo, por ejemplo, hicimos la playa de la Chimba, estamos haciendo otra caleta en el sector sur, la caleta de Coloso, una caleta gigante también, que eso lo hicimos interno y con las especialidades, pero también estamos haciendo pequeñas placitas, que son estas placitas incrementales que llamamos, donde estamos plantando árboles y poniendo bancas de alto estándar en sitios areazos para que dejen de ser sitios areazos y microbasurales y pasen a ser ciudad. Para lograr todo eso, el trabajo de la autoridad es fundamental. O sea, la autoridad te permite o te frena un proyecto. Exacto. Es difícil que te frenen un proyecto urbano que beneficie a la comunidad, sin embargo, que sea prioridad es otra cosa. Y para eso es súper importante una máxima que me enseñaba mi padre: haz que me importe. O sea, hay una clave cuando uno trabaja, cuando tenéis que convencer, sobre todo a los sectores políticos, porque en la participación ciudadana, en la vinculación con la comunidad, codiseño, lo como uno quiera llamarlo, el grado de participación que uno logre tener, sí, también tiene que ser que le importe, pero al final es tu barrio, entonces todos van como un poco lo mismo. O sea, todos van a colaborar. A veces hay distintas ideas o ideas contrapuestas, pero en cambio en la autoridad tú tenés que convencer. A la comunidad también, pero distintas. Entonces ahí tenés que hacer que sobre todo cuando estás hablando de espacio público, hablar con la comunidad es pura maravilla, sobre todo en lugares en donde hay microbasurales o tal vez hay plazas que no son plazas. Claro. Es puro beneficio. La pregunta más básica y segura que voy a hacer: ¿qué prefieren, tener un microbasurero o una plaza? Y ahí la clave es ganarse la confianza de ellos. Cuando ellos confían en el trabajo en equipo y en que son escuchados, yo trato de ser bien sincero, ¿no? O sea, que eso no se puede hacer. Pero es que yo quiero que tenga un pararrayos. No voy a poner un pararrayo porque ahí no hay rayo. Entonces esas lucas no las tengo y prefiero gastármelas en estos árboles. Sí, sí. Parte de la conversación es como una transferencia mutua de conocimiento. Uno dice, estas son las restricciones y estas son las posibilidades, y en el fondo, como a los usuarios más próximos, te dicen, bueno, ojo con esto, integren esta mirada o consideren esto aquí y allá, qué sé yo. Sí. Es forma responsable de hacerlo cuando uno tiene un proyecto en mente, porque hay otros como instancias donde uno dice, bueno, ¿cuál es el problema? Y te aprovecho de preguntar, porque desde Creo Antofagasta, en donde el financiamiento está dado, uno podría llegar desprejuiciado y decir, bueno, ¿cuál es el problema? Yo entiendo que al principio era un poco así, estaba un poquitito esta impronta, como de llegar abierto a que en el fondo con la comunidad se construya desde la definición del problema hasta la búsqueda de una posible solución. Sí, pero tenemos un marco. A ver, nosotros armamos un plan maestro que fue participativo y fue liderado por autoridades, que es un plan maestro grueso. O sea, hay proyectos, pero en verdad nosotros, por lo menos el equipo que lleva harto tiempo, ya entendemos más o menos como lo que el plan maestro quiere de la ciudad. Pueden cambiar los proyectos, pueden cambiar las prioridades, pero lo que nosotros tratamos de hacer es que los proyectos que hacemos sean sistémicos, tengan una lógica con otros proyectos. Me pasan dos cosas si no lo hago. Primero, te pueden pedir cualquier cosa en cualquier lado y ahí
la lluvia de proyectos que yo no tengo la capacidad no tenemos la capacidad de solucionar tantos problemas. Pero lo otro es que cuando tú haces proyectos que no tienen concordancia con otras cosas, en el mediano plazo queda tirado el proyecto, queda abandonado o queda invisibilizado. En cambio, cuando ese proyecto que tú partiste acá, lo unís con este proyecto acá al año siguiente y al tercer año así la vereda con árboles, no sé qué, chuta, ya armaste un barrio. Claro. Entonces, esa lógica del trabajo sistémico, eso es como el gran aporte de la primera etapa del CREO, que fue entender la ciudad. Notable, notable. Ya entendemos que hay una tensión entre los cerros y el mar, donde la gente, y sobre todo la gente de escasos recursos, vive en los cerros y las oportunidades urbanas están cerca de la costa y no hay comunicación. Sabemos que hay una brecha de terreno para viviendas, sabemos que el borde costero es el gran activo urbano, pero que también se requiere hacer proyectos en espacios públicos porque la métrica te indica que en los cerros hay desde 0,9 a 1,5 metros cuadrados de área verde por persona, mientras que en los sectores más costeros hay no sé, pues 3, 4, 5, 6. Y otra medida interesante era la distancia entre la zona alta de los cerros y la costa. Claro, Antofagasta tiene 2 kilómetros y medio, o sea, es nada, o sea, es súper corto, son 15 minutos más o menos caminando, para arriba un poco más complicado, está bien, que es lo que siempre nos dicen, pero es que para abajo es poco, pero para arriba tampoco está mal, poca comunicación cerro-mar. De alguna forma, la línea base, el diagnóstico, sigue estando vigente. Oye, ¿Mm? y para mí fue alucinante cuando llegué al CREO Antofagasta y ustedes ya venían con la maquinaria andando, después del plan maestro, cuando había que empezar a implementar y bueno, ahí ya con los tejes y manejes. Y una de las cosas que yo siempre admiraba de ti era que eras una persona capaz de integrar múltiples complejidades. No me extraña que me estés hablando ahora de sistemas, de que los proyectos sean sistémicos. O sea, yo siempre me podía como sentar así a escuchar cómo tú empezabas a hablar aquí y rayar también, como no, que el borde costero que aquí. Y sí, pues efectivamente estaba esta mirada muy sistémica de integrar muchos conocimientos. Yo me acuerdo haber pasado momentos largos escuchando y absorbiendo todo lo que ustedes hablaban, que venía de todo este trabajo del plan maestro. No sé Sí. si podéis contar un poco cómo fue ese proceso, tal vez alguna anécdota, porque fue brutal. ¿Te acordás que yo llegué y fue como, bueno, explíquenme esto, explíquenme Antofagasta? Fue súper bonito ese tiempo y por eso te digo que probablemente a mí el Alejandro sea como de mi gran influencia de Alejandro Gutiérrez, que llegó con este sueño loco, pero era una nueva forma de hacer ciudad a lo que yo conocía. Ujú. Y probablemente en Chile, no sé si que los procesos no sé si que había muchas oportunidades tampoco, el Preste de Constitución, el Calama Plus, pero aquí además había siempre una vinculación más grande con el Estado. Yo venía Mm. del Estado, entonces también eso me abría estas puertas. Ya entendía las otras complejidades. Varios de ustedes venían ya de sus propios como engranajes. Sí, Así como yo ahora veo que muchos de los que trabajaron en el CREO después también terminaron en diferentes lugares trabajando como con esta impronta. fue una buena escuela y una oportunidad bastante única. En un minuto éramos un laboratorio urbano. Y ahí el mérito te escondía que financió esta cuestión y Alejandro Gutiérrez quiso que les importara a los otros y lo financiaran. Pero Claro. éramos en un minuto y llegamos a ser 27. Yo creo que tú estabas en ese tiempo. Sí, Llegamos a ser sí, 27 personas. era brutal. Pensando en la ciudad, está Pablo López con una línea gráfica que trabaja directo con Alejandro para transformar todo lo que hacíamos los 25, en transformarlo en presentaciones o en información ¿Verdad? comunicable. La Cata Pacheco haciendo el plan maestro de las ruinas de Huanchaca, Fito Ugarte haciendo el teleférico, yendo a Medellín. La idea de los teleféricos, metrocables, en la primera ciudad en Chile que se pensó esa idea fue en Antofagasta. Sí, pues, y ahora estamos aquí con En unos Huachurá pilares. están haciendo, en Iquique se viene uno parece, en Puerto Montt también. Y está bien que lo hagan, pero aquí se Teleférico para politizó. Antofagasta. Aquí se ¿Ya? politizó porque estaban los tranvíistas y luego aparecimos los metrocablistas, que no era competente. Justamente el metrocable la idea era el tranvía pasa por un lugar donde no había carga, donde nadie se subía y técnicamente no podía pasar por arriba. Bueno, por arriba podía pasar un metrocable. Entonces se enojaban los otros que la habíamos bajado. Bueno, pero el tiempo fue súper bonito porque éramos mucha gente pensando, analizando la Mm. ciudad. Ahí en el tiempo antes que tú llegaras llegó la Nico Rochet, que Claro. también llegó, me acuerdo, y no entendía nada. Era un tiempo además de locura, más jóvenes. Nos quedamos hasta la hora que hubiera que trabajar, nos quedamos en la oficina. Teníamos todo lleno de planos. Venía Ricky Burdett de Inglaterra y nos hacía una clase. Llegaba Alejandro Echeverri de Medellín. Gente de Bilbao. Fue un tiempo súper intenso. Además que lo que yo también encuentro muy valioso es como que cada uno de ustedes hubiera trabajado como el Ikigai, ¿cierto? Como el propósito, el conocimiento, lo que te mueve, no tengo idea, ¿ya? Es como que había uno, el de las bicicletas, el de los paseos a mar, tú eras el borde costero, el de las industrias creativas, o sea, era alucinante. Eso fue mérito de Alejandro. Fue el director técnico, pero en el fondo ellos primero idearon los temas, cómo abordar el plan maestro, cómo abordar las temáticas. Y luego fueron
contratando y designando gente que iba a trabajar en ciertas líneas temáticas. Ahora, a mí, por ejemplo, cuando tú llegaste, yo estaba viendo Borde Costero. Yo antes no veía Borde Costero lo No, veía a otro equipo. Armando eso. Aguilera, el Pancho Cooper. Yo veía urbanismo, yo veía uso del suelo y crecimiento, y veía subcentros, que era una pega mucho menos ejecutable después, más estratégica. Pero claro, habían personalidades específicas y esas personalidades luego fueron a, por supuesto, Alejandro Inteligente fue, bueno, tú andás en bicicleta, listo, Antofagasta en bicicleta. Nosotros trabajábamos en una sala gigante, esas que no existen, Oh, sí. todos juntos, era un caos esa cuestión, pueden haber sido 20 personas porque el otro están en otra salita, pero el creo tuvo esa gracia de ser un laboratorio durante un buen tiempo, con múltiples personalidades, que además era bien interdisciplinario el equipo. Sí, Habían pues. ingenieros, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, periodistas. Entonces era bien rica la conversación y de personas que, no sé, que yo estoy muy viejo, Chile está más fome, pero en ese tiempo era más, no estaba tan polarizado el país. Entonces la conversación era más abierta, era Yo creo que más siempre para hemos la estado risa. polarizados, ¿o no? Bueno, Chile, ¿para qué no tener eso? Pero ¿qué Pero país creo que más antes se podía, polarizado? creo que, siento que en ese tiempo se podía hablar más sin tanto tapujo, era como a Yo todos les creo da que lo mismo. Yo creo que es la virtud del laboratorio. Si en el fondo, era un lugar seguro para explorar cambio, innovación. Y ahí está el gran mérito de Alejandro de ser líder. Claro, sí, O sea, total. o sea, nosotros, ahí voy a contar una anécdota, pero nosotros al final seguíamos a este líder que iba para allá con sus locuras, un metrocal, vamos a hacer un metrocal. Pero en algún minuto, uno de los compañeros que yo, no me acuerdo dónde sea, alguien puso, ¿dónde está el plan maestro? Alguna autoridad. Y uno de los puso, el plan maestro está en la cabeza de Alejandro Gutiérrez y en el corazón de todos nosotros. Sí, no, total. Yo eso lo escuché. Y bueno, claro, el librito del plan maestro se demoró un rato en gestarse. Se demoró un rato, bueno, y yo me lo tomé como un desafío personal. Cuando volví al creo fue como ya, oye, tiene que haber un libro, tenemos que por lo menos quemar esta etapa, porque si no, Si no, pucha, no está, lo que no veis no está, entonces hagámoslo para después seguir pensando, lo que sea, pero pues ahí fue un desafío, bueno, eso creo que fue re importante. y además que ahí están estos grandes titulares que te permiten después moverte. Importante tener el índice, es importante tener el índice, después podéis cambiarlo adentro, pero entender Claro. la estructura es básica. Nico, yo acá invitado le hago una pregunta incómoda, comillas. Mi pregunta incómoda para ti es algo que yo echaba de menos y traté de empujar cuando llegué al Creo. Siempre me pareció que faltaba la patita del sistema hídrico, la posibilidad de ocupar las aguas lluvias, o las zonas de riesgo de esta perspectiva más ecológica. El tema de las quebradas que bajaban, fomentando esta matriz ecológica incipiente en la mitad del desierto. No sé si había un avance en ese sentido. Para serte sincero, no había un avance, pero sí hubo un avance en ese tiempo. En el plan maestro, uno de los proyectos estructurantes era el sistema de paseo Cerro Romano. Efectivamente. Ahora, los paseos Cerro Romano, nosotros vimos las calles, pero de nuevo, a nivel estratégico, no a nivel táctico, cuáles eran las calles que debiesen ser estos conectores, pero que podían moverse una cuadra para allá, una cuadra para acá. Me acuerdo. Y nosotros, me acuerdo con Fito Ugarte, siempre lo pensamos que fueran, pero hay una cuestión que nunca logramos resolver, si eran las vías de evacuación de aguas lluvias o si eran las vías de evacuación para tsunami, ¿cachai? Pero el O problema es que ambos las dos dos, no pueden ser. Sí, pero ¿por es qué que no? suena la alarma y que si te escondís, porque si que es por lluvia tenés que esconder en tu casa, o si que es tsunami, sí hay información, pero siempre teníamos esa No, no, cuestión. claro. Pero mi planteamiento ahí siempre fue, bueno, si es por tsunami, todos suben. Si coincide que hay un aluvión y llega un tsunami, bueno, ya está. Quédate en tu Ahí casa. es O sea, ya, peregrinar, de hecho. bueno, sálvese quien puede. Sí, pero sí lo pensamos en eso. Y yo creo que en algunos lugares tenía Sí, concordancia con las quebradas aluvionales. efectivamente, ¿no? Casi siempre, casi siempre. Y de hecho tenía una cuestión, que venía una base, que a ver, el año 91 acá en Antofagasta hubo un aluvión súper Ujú. complejo, y a raíz de eso surge una estrategia de ejecución de defensa aluvionales, que ponen en las quebradas que están arriba de Antofagasta, y unos cerros con una tierra que es muy poco permeable. Y llueve mucho en poco tiempo, el agua escurre, y bueno, entonces hicieron un sistema de Piscina. terrazas que hacen que el agua, primero no vayan cayendo rocas ni material más grande, y además el agua bajando más lento. Y ahí venía una segunda parte, y esa es la oportunidad que no hemos desarrollado. Y sí, yo creo que, entonces por ese lado, por el lado de las emergencias, yo creo que sí funciona. Por el lado ecológico, del sentido de que ese sea un lugar más arbolado, tenéis que inyectarle agua porque no tenéis agua. De Es todas muy maneras. irregular. Es cada 3 años, algo así. Y ahí viene el segundo proyecto que vinculo, que sí tenía que ver con esta estrategia, que era de las plantas Sara, Sistema Agua Reciclada de Antofagasta, que siempre esa fue también Gutiérrez, como en el fondo, y ahí cito también al Letelier, Alejandro, a Andrés, que él decía, vimos el desierto más árido del mundo, pero en Antofagasta no le falta agua para regar los árboles, le sobra agua.
¿Por qué botamos 1.200 litros de agua por segundo al mar? Si es que esa agua se trata, se ocupa de manera adecuada, esto podría ser una ciudad oasis, y eso sería súper bonito. Y ahí Mm. los paseos Romar eran las vías justamente para canalizar estas aguas arriba. Después descubrimos que era mejor hacerlo a nivel de borde costero, impulsar el agua limpia, o sea, ya tratada hacia los cerros, porque Ah, así no había mira, que tener bombas de impulsión para el agua. Ahora no se ha avanzado mucho en ese proyecto, lamentablemente, que desde mi punto de vista es el más importante para la ciudad. O mm, sea, eso puede cambiar de verdad. Yo todos los días trato de de mirar, norte bueno, a ¿por qué sur. una calle bonita? Es que la diferencia entre una vereda bonita para caminar y una vereda fea para caminar, aparte de que si que está pavimentada, tiene tierra o no, es que hay árboles. Sí, Con pues. las casas no puede hacer mucho. Si tú vas caminando bajo una arboleda, bajo, versus ir caminando sin tener ni una sombra en 2 kilómetros del Cerro Mar, te hace la diferencia Cambia 100%. todo. Y el mapa de verde, bueno, el mismo mapa de verdes que hay en Santiago, Vitacura, Las Condes, Huachuraba, es verdecito, hacia el poniente, hacia el sur, baja el nivel, baja las áreas verdes. Efectivamente, ese desafío que pones es súper importante. Yo me acuerdo a los pocos meses de haber llegado al CREO, haberme sentado con Felipe y haber dicho, a ver, muéstrame cuáles son las áreas de riesgo. Yo venía con toda esta lógica porque a mí yo estaba mirando el agua ya. Ya, estas son las áreas de riesgo aluvional. Tuc, tuc, tuc. ¿Cuáles son las áreas de tsunami? Ya. Y cuáles son los paseos romanos. Y era como, coincide, no coincide, podría coincidir, no coincide, podría coincidir, coincide, no coincide, pero podría coincide. Entonces era como, esto es, por aquí va. Pero eso no fue casual. Eso cuando estábamos No, viendo los pasos a Ramar, íbamos viendo, teníamos como dos consideraciones, tres. Uno que fue una distancia más o menos equidistante, no siempre es posible, pero claro, que sí. fueran más o menos 500 metros o algo así, no me Sí, acuerdo. Otro que coincidiera ojalá con cruces del tren, total, sí. porque no podía cortarse la línea del tren en todos lados. Y lo otro que coincidiera con las quebradas aluvionales. Tratamos de hacerlas coincidir en algún minuto, rayando con el fito los 32 o 28 hacia Cerro. No me acuerdo cuánto. Dice que un paso normal cuesta por lo bajo 9.000 millones, así que ese sistema. Yo creo que hay que pensar en lo incremental, pero efectivamente ahí el agua es un tema. Yo he tenido El agua. hartas conversas con Armando y él me dice, claro, si lo que pasa es que en esta ciudad cualquier espacio arbolado o vegetado es artificial, es un oasis, es algo que tú tenés que generar y es un paradigma que en el fondo es como que sucede en todas las ciudades del mundo. O sea, asumimos que vamos a plantar árboles que hay que regar, pero no en todos los lugares es la única opción posible o es la principal opción, porque hoy en día tenemos plantas de bajo requerimiento hídrico, árboles que ya están asentados. En Antofagasta, sí, hay una matriz que Sí. es artificial y que es la que da Esa como capa calidad de es vida. artificial. Y ahí hay dos tendencias que son súper interesantes. Yo soy de la segunda. Hay personas que dicen que Antofagasta no debería tener árboles porque tienen que respetar su condición de ser. Yo encuentro que es una Claro, estupidez. O sea, sí, estamos en el desierto, pero los habitantes de este norte no vivían en el desierto donde no habían árboles. Vivían justamente donde habían árboles. En la costa claro, habitaban algunos changos bien poquitos donde había agua, pero en el interior se ubican en los oasis las personas, las comunidades sí, tarameñas. No se ubican en el desierto. Digo, no solamente los veo de frente. No sobreviví. Necesitas claro. agua. Entonces, claro, yo no estoy yo estoy en contra de esta tendencia que a veces me dicen, no, que Antofagasta, a lo más hay que poner unos cactus. No, hay que poner, hay que aprovechar el agua, hay que reciclarla. Obvio, no es porque hoy día regamos con agua desalada, desalinizada, que tiene un costo alto, no solamente un costo monetario, sino que una huella de carbono alta. Funciona con energía y mucha energía. Entonces, botamos estos 1.200 litros de agua por segundo al mar. Ese es un layer que es súper importante y que creo que debiese ser un desafío de la ciudad, aprovecharlo para tener una ciudad con condiciones climáticas y servicios ecosistémicos que hagan que la vida en este desierto sea exquisita. Además que está esta vertiente de la chimba también que justifica quizás que Antofagasta se haya ubicado ahí. O sea, Sí, no es solo el agua sí, salada. sí, pero Antofagasta principalmente, o sea, claro, está la condición hídrica viabilizó la condición portuaria que era la requerida. Total, No claro. hay que olvidar eso. A diferencia de otros lugares, Santiago quizás fue un encuentro camino y un valle fértil donde los españoles vieron que se podía vivir, ya Y vivían un río. incas, vivían una serie de comunidades antiguas, porque estaban las condiciones perfectas para vivir. Antofagasta no tenía las condiciones para vivir, pero creamos las condiciones para vivir porque sí estaban las condiciones para invertir los minerales que había en el rico desierto que hay acá arriba. San Pedro de Atacama en 1600 era mucho más grande que Antofagasta. Claro, sí, pues. Y ahora es al revés. Ahora al Oye, revés. Nico, me quedé con una pregunta en el tintero cuando hablaste de tu trayectoria. Yo me acuerdo que teníais esta capacidad de maravillarse, ¿cierto? Trabajar como con la emoción, ¿cierto? A flor de piel. Y cuando entraste al Gore,
Ya la segunda vez cuando me dijiste, no, ¿sabéis qué? Yo aprendí a ponerme duro, soy pesado ahora. Y me imagino que es la única forma de dirigir algo tan importante como un gobierno regional. No quiero decir que eras gobernador, pero estaba Me ahí tocaba. coordinando todo y te tocó además el estallido social y después la pandemia. Cuéntanos alguna Mira, anécdota. a ver, yo te diría que la dureza que uno saca en el servicio público no fue para mí lo más complejo. O sea, fue, a ver, el cambio mío no fue tan complejo para el tiempo de estallido social y pandemia. Fue en el tiempo del desarrollo en el gobierno regional, donde tenéis que cumplir con expectativas ciudadanas, donde tenéis que cumplir con expectativas políticas, donde tenéis que mediar entre distintas fuerzas profesionales, ministerios. El GORE es coordinador Ujú. de todas las actividades regionales. Entonces te dan pelea en el FNR. Y a mí me toca decir que no, po. No solamente me toca decir que no, o me tocaba decir que no, también me tocaba chicotear los caracoles cuando no se están gastando las lucas. Entonces, claro, ahí el creo siempre fue un espacio más naif, más creativo en el gobierno. Incluso las cosas que no dependen directamente de ti, finalmente dependen de ti. Finalmente, mi pega era cubrirle la espalda al intendente. Y para eso tenéis que ser súper pesado, tenéis que ser súper duro, pero tú tenés requerimientos, tú vas escuchando a tu equipo, vas escuchando a los consejeros regionales, vas escuchando a los concejales de la comuna, a los alcaldes, y se empiezan a generar situaciones que tú tenés que mediar y para mediar tenés que solucionar. Ahí uno deja ya el idealismo, ya no tenéis 6 años, no, tenéis un año, tenéis 2 meses para tener una respuesta a un plan. Entonces tenéis una accountability mucho más duro, el tiempo es mucho más rápido, la cantidad de pega en el servicio público, por lo menos en lo que a mí me ha tocado, es durísimo. O sea, yo me iba todos los días a las 9 de la noche a la casa. Ya, mi momento más relajado de ese tiempo era en la micro, que era media hora de micro, y me iba manejando justamente para irme media hora con audífonos sin que nadie me preguntara nada, porque llegaba a la casa, tenía a los niños, papá, papá, y llegaba a la oficina a las 8 de la mañana y tenía 3 personas fuera de la oficina esperándome para preguntarme. Entonces, todo el día uno está resolviendo problemas, todo el día está resolviendo problemas, y cuando estás resolviendo muchos problemas, no sé qué es la palabra, pero se te va agotando la paciencia en el sentido de que ya no tenéis tanto tiempo para perder, No, porque tenéis claro. muchos problemas, tenéis que solucionar. Entonces, dais una solución. No, es que no, te dije esto. No, a ver, no te estoy preguntando. Esto se va a hacer así. Pero que, por favor, terminamos la rueda. O sea, tenéis que, pucha, uno trata de ser simpático, empático y lo que queráis, pero hay veces que tenéis que pegas, son muchas cosas, tenemos que coordinarnos en un minuto. Claro, a mí me tocaba zanjar la cuestión a veces. Y ahí tenéis que ser pesado, pues. No, como decía uno de mis jefes ahí en el gobierno regional, gobernar es frustrar. Mira, Hay gente que no va a quedar contenta con la solución y bueno, pucha, qué pena. La velocidad que se trabaja en el gobierno regional es súper alta. La carga de trabajo, la cantidad de temas que uno ve es mucho. Planificación territorial, hasta programas sociales, desde claro. la multicancha, donde están los proyectos, estos los 8% que le llaman que son que organizaciones sociales postulan al Ujú. cambio de camisetas de un equipo de fútbol. Y ese cambio puede ser 2 horas de discusión en el Consejo Regional, mientras que el estadio regional 15 minutos porque entonces súper divertido, 20.000 millones a veces es mucho más fácil de aprobar que 5 millones. Claro. Entonces ahí uno va poniéndose más duro, más jodido. Claro, después me tocó el estallido social donde también empezamos a ver cómo generamos proyectos que satisfacieran las necesidades o las demandas ciudadanas que nunca fueron muy claras, ¿no? En Antofagasta fue el efecto rebote, el efecto dominó que se generó en todo el país. Nunca hubo un petitorio queremos agua para los pueblos andinos, que lo teníamos Claro. como proyecto. Pero luego yo te diría que el gran desafío que después tuvimos fueron los planos para la pandemia, donde ahí ideamos varios planes que después fueron replicados, fueron política nacional de ayuda social. Hicimos hartos programas de apoyo a pyme y ahí fue una pega súper para reactivar la economía con los grandes proyectos, por un lado, que eran difíciles de hacer, y por otro lado con programas para apoyar a las pymes, por otro lado para apoyar a la gente y darles comida. Las cajas de alimentos las inventamos en Antofagasta como programa nacional. Y era como, ya, no podemos darles plata, ¿cómo apoyamos con esto? Sanitizar, entregar alimentos, ¿no? Esa pega fue, entonces era todo el día, no solamente de pensar, sino que además de ejecutar. Nosotros planificábamos, después al día siguiente íbamos a entregar cajas, volvíamos a planificar el día siguiente, no sé, fueron 2 meses de esos agotadores, pero la pega en el servicio público es súper bonita, es compleja, súper bonita porque tiene un efecto territorio a Concreto. otra escala de lo que hago hoy día. Lo que hago hoy día es más bonito, no, no tenéis que la pega en la política es mucho más dura. Mm. Entonces sí, efectivamente ahí uno se endurece. Y esto que me estáis contando también me hace pensar en cómo te debe haber ayudado lo que hablamos al principio, del diseño de procesos, de pensar en estas herramientas gráficas o visuales, para poder además transmitir, bueno,
esto es lo importante, esto condiciona esto, o sea, como esa capacidad de simplificar la complejidad. Sí, pues la pega de los jefes, de los líderes, es justamente simplificarle al resto la pega, traducir la complejidad en simplicidad. Claro. Y ahí me ha tocado a mí trabajar, tanto ahora como también en el Gore, con muy buenos equipos. O sea, tenía equipos súper, súper buenos. Entonces ahí cuando tú pones a buenas personas en las pegas correctas, la cuestión fluye. Tenía personas que un gesto ya sabía exactamente para dónde iba la cosa y listo, ya, con la cuestión que tenía que ser uno como líder, o sea, no de ninguna manera puede hacer toda la pega que tenés que hacer. Entonces, tener buenos equipos y ponerlos a hacer pega y tenerlos motivados haciendo pegas para los cuales son buenos, va generando mucha dinámica positiva, pues círculos virtuosos que van haciendo sacar la pega. Eso es clave. Buena, buena. Ya de vuelta a la realidad chilena, viniendo de los Países Bajos. Ujú. ¿Cómo crees tú o qué buenas prácticas y cómo crees tú que se pueden aplicar de la experiencia de Holanda, de un país, Países Bajos, a un país como Chile que tenemos una idiosincrasia distinta, pero que también aspiramos a ojalá hacer algo así? Por un lado, estudiaste, pero también uno cuando viene a otro país, uno estudia otra cosa. La vida. A mí una de las cosas que me maravilló siempre, yo viví en Holanda 6 meses antes de irme a Antofagasta. Sí, en el Mm, Caucari trabajé en el desierto, me fui a vivir a Holanda, donde sobra el agua, porque es un pantano básicamente, y después me fui a Antofagasta a trabajar con ustedes en el desierto, y después me fui a hacer el doctorado en Holanda de nuevo. O sea, como que este contraste de mucha agua y poca agua lo he tenido harto tiempo. Y claro, algo que viene como en esa trayectoria, pero que en Holanda es bien fascinante, es un poco lo que tú decías, ¿eh? Y yo también me siento un aprendiz de eso del Creo Antofagasta. En Holanda todo se entiende como sistema, porque en el fondo, tú hablabas ya antes de cómo se fue conquistando el territorio. Allá la matriz es problemática, o sea, ellos estaban con los pies en el agua y entonces la forma de hacerse cargo del país y de poder decir, bueno, nos vamos a instalar aquí, que es como el lugar más hostil, fue gobernar el agua. Entonces, entenderla como un sistema, agua que fluye de un lugar y tenemos que hacerla llegar a otro lugar. Y después de muchas inundaciones, bueno, vamos a hacer una barrera. Entonces, el nivel de gestión, que claro, yo te lo estoy poniendo como ejemplo con el agua porque esa es como la matriz del país, pero lo ves de la misma forma en términos de los diferentes medios de transporte. Hay una red de trenes, hay una red de tranvías, hay una red de autopistas, hay una red de, ¿qué más? De ciclovía, hay una red de paseos peatonales y ya están todos conformados como redes que no siempre coinciden en el mismo lugar. Eso es fascinante. Yo me frustro mucho cuando queremos poner todo en el mismo lugar. Por ejemplo, acá en Santiago queremos poner un corredor de buses, muchas arboledas, 3 pistas de autos por lado, ciclovías y además veredones gigantes con unas arboledas, ojalá bancos y espacio para poner mesas para los comercios. Y entonces ya necesitamos como ¿Dónde? un bulevar Campos Elíseos. ¿Dónde existe eso? Chile, porque el país es largo y porque además lo miramos transversalmente, son líneas horizontales. En general hablamos de líneas, Antofagasta es una línea y después cuando la entendemos como Paseo Cerro Mar, ¿cierto? O sea, como una peinetita. Entonces, claro, en Chile tenemos como esta matriz muy, muy lineal, porque además estamos al final del mundo, si nadie va pasando por acá. Oye, pero qué interesante. El concepto red versus línea. Claro, Aquí pensamos en el proyecto, no pensamos en el sistema. pero tú mismo hablaste de pensar en sistema, ¿Mm? armar un proyecto aquí, un proyecto acá y después unirlo. O sea, yo creo que son todas nociones súper correctas, pero allá de verdad es la locura. O sea, yo a veces en las clases pongo Google Maps. ¿Cachai? Google Maps y les digo ya, miren esta ciudad o miren este pedazo de ciudad, el tren por acá, la autopista pasa por acá, las ciclovías son una matriz, hay paseos peatonales que son otra matriz. Entonces tú vas recorriendo el país, y te digo el país porque de verdad es el país, ¿cachai? Que hay como rutas de ciclovía y de paseo como del país, que obvio es de este porte el país, es chiquitito, Sí, pero igual es a nivel pero país y de verdad está amarrado. Y nosotros de repente con los niños nos íbamos, no sé, pues un sábado en bicicleta a recorrer como desde el centro de la ciudad, vivíamos en una ciudad chiquitita, y nos íbamos para afuera, y hacíamos paseos, y de repente nos íbamos a otra ciudad en tren, arrendamos bicicleta y hacíamos los mismos paseos hacia afuera. De repente estáis en la mitad de un campo, en un paseo, como en una vereda, un paseíto peatonal, digamos de maicillo, de piedrita, y tenéis un canal a un lado y como una explanada con vacas y al otro lado vacas. No hay ni reja además, porque las rejas las hacen con los canales, ¿cachai? Es una noción de que de repente estáis la mitad del campo en un paseo peatonal. Y después, en la intersección, el paseo sigue emparejado con una ciclovía. No hay calles, no hay autos, solo recorriendo el país. Y después la ciclovía coincide con una veredita y coincide con un camino local. ¡Pum! Y hay como casitas de gente. o sea, como así. Es súper interesante, para mí es súper claro. O sea, aquí, por ejemplo, cuando se habla de movilidad, y pienso en el tranvía. Y es como, lo importante no es el tranvía, es la red. O sea, si tú no puedes Claro. llegar al tranvía, no es el tranvía.
Pero aquí la gente piensa en el proyecto. A ver, es súper claro lo que tú me decís. O sea, Yo creo que eso es algo bien, bien alucinante. Y en términos familiares, nosotros tomamos la decisión de irnos a Holanda porque sabíamos que íbamos a tener niños y elegimos Holanda porque era un país amigable para los niños, kid friendly. child friendly. Sí, kid Mira, friendly en términos de la ciudad. Muchos niños en bicicleta solos y van coltados por todo el resto de los papás que vamos a los colegios. No, oye, espectacular. pero me imagino que igual echáis de menos a la familia, pues. Hay una cuestión de calidad que es distinto, ¿no? Mira, es muy, muy gentil el holandés, es muy gentil. O sea, tú vives una vida muy grata. De repente salíamos con mi hija y no sé, pues se salía de la ciclovía y los autos paran, ¿cachai? La protegen. Ahora, otra cosa es tener grandes amigos holandeses y que te inviten a comer, ¿cachai? O sea, eso sí, pues, pasa después de Sí. algunos años y también yo creo que uno lo logra como con la soltura latina. Que uno de repente llega y como que te cuenta algo y, ay, soltáis el abrazo y después decís, chuta, perdón. Claro, al final uno aprende y aplica lo que es la visión, la forma de ser, sí, Sí. filosofía de vida, donde fuera lo que vieres y aprenderlo, las mejores prácticas para después aplicarlas. Mira, una anécdota también de cuando yo vivía en Estados Unidos, Chicago, yo era chiquitito, y mi mamá me dijo, Nico, no se te va a ocurrir botar un papel al suelo. Aquí la gente se va a la cárcel si te bota un papel. Y yo tengo esa imagen de yo, unos barrotes, bueno, nunca, o sea, para mí es inconcebible botar un papel al suelo. Y da pena ver cuando la gente como tira la cuestión y es como, ¿cómo se te ocurre? Bueno, pero son cositas que te van marcando que son obvias, pero que a veces no son tan obvias. O sea, ese tipo de detalles que tienen que ver con respetar al otro, creo que son súper importantes, y que en estos Sí, lugares se da. O sea, esta amabilidad que efectivamente muchas veces es de la puerta más afuera. O sea, sí, pero si tu hija se sale a la calle, tranquila que la vamos a cuidar. sí, sí, Eh, y eso es notable. De hecho, cuando llegamos a Chile, yo le dije, niños, aquí hay que tenerle susto a los autos. Y yo, como el comentario que te hizo tu mamá, yo creo que van a recordar, sí, porque esto no es como en Holanda. Acá hasta las ciclovías, las bicicletas pasan rápido. O sea, hay que asegurarse que, hay que hacer, que mire, los autos los mire para vieron. adelante. Y sí, pues es así, eso es súper cambio, Es así. súper, súper cambio. Oye, preguntas muy rápidas para ir cerrando. ¿Qué obras de arquitectura o espacio público te inspiran o influyen en tu trabajo? En general, con lo que hiciste tú con el Teo en Coca-Cola Taucari, a mí me inspira. La timita. Sí, precioso. Esa obra. Sí, yo viví en Copiapó y la transformación de ese río, de lo que era Radical, lo que es. radical. Si tuvieras un colega turista en Chile, ¿qué lugar o espacio imperdible le recomendarías? A ver, de Santiago, yo creo la iglesia de los benedictinos. De Antofagasta, la playa de la Chimba. Oh. O sea, en Antofagasta, en verdad, si que quiero mandar a alguien a ver como una parte bonita del barrio histórico, Ya, probablemente. bonito, sí. La Postal, la Reina Machaca. Ya, y ahora Nico, dos o tres recomendaciones para quienes están liderando procesos de ciudad. Lo primero es que hay que empatizar, hay que ponerse en el lugar del otro y hay que entender, a veces en la participación ciudadana, como decíamos, hay voces disonantes, pero cada uno tiene algo en su corazoncito que hay que rescatar para sacar adelante. Ujú, Hay que empatizar, hay que perseverar. Los cambios en las ciudades son largos. Entonces ujú. tú, a veces en estas reuniones, la primera reunión tú pensás que es un fracaso, pero en verdad no es un fracaso. Hay una catarsis, pero la segunda reunión es mejor porque ya entendiste más o menos quiénes son los que son conflictivos, pero por qué son conflictivos y podéis darle respuesta y eso va facilitando las cosas y así vais creando en el tiempo y construir ciudad es una pega de perseverancia. Vincular, o sea, tenéis que juntar actores y sobre todo a los que no están de acuerdo con tus cuestiones, porque si no te van a pedir por otro lado. Si no resulta, no resulta, pero invitarlo es súper importante la vinculación. Y planificar, y creo yo lo que hemos hablado, acciones, pasos, pero también etapas. O sea, hay que planificar, hay que tener idea de qué es lo que quería hacer, de cuándo necesitáis las cosas, pero además entre medio de esas cosas, qué es lo que va pasando, creo yo que es súper importante. Si que toda tu estrategia se basa en proyectos que van a resultar en 15 años más, es re mal, va a durar re poco. Entonces Ya, tenéis que pensar en el intertanto. y tú decís ya planificar, pero te estás refiriendo a lo que hablaste de urbanismo incremental, ¿cierto? Lo que pasa es que yo creo que hay que tener claro para dónde va la micro, o sea, hay que Ujú. definir el futuro, entre comillas, va a cambiar, pero Javier Figueroa, nuestro amigo, decía, vamos a hacer la planilla Excel de planificación para 3 años más de lo que no se hace. Bueno, pero hay que tenerla y pero es tan importante como saber que en 15 años haya no sé qué indicadores cumplidos en el No, intertanto que va pasando. Cómo va a ir generando, plantando estas pequeñas semillas que van a ser la base de lo que después se va a concretar, que a veces es lo único que alcanzas a hacer, plantar los árboles. Bueno, pero después cuando llega otro y cambió tu diseño, los árboles están y respetó los árboles y bueno, ahí queda tu semilla. Uno tiende a planificar las horas muy perfectas.
Mm. con un inicio y un final súper concreto. Una anécdota, cuando partí trabajando en lo del ferrocarril, mi papá era gerente, me dijo, mira, Nico, necesito que me ayudes a entender qué hacer con estas 55 hectáreas, a quién contratar. Ahí empezó todo este trabajo. Él me dice, pucha, qué lindo proyecto este. Qué lata que no se va a concretar siendo yo gerente de esta cuestión. Mi hijo fue 22 años gerente general de ese ferrocarril y yo creo que ese proyecto estuvo como 8 años él todavía siendo gerente general y no pasó nada, no hubo ni una piedra movida en esa cuestión. Ni una Ni un piedra. proyecto aprobado. Ahora recién, 9 años después de que mi papá se fue, recién se limpió el primer patio, se descontaminó porque había contaminación por metal y cuestiones así. Entonces creo que es súper importante entender estas lógicas de largo plazo y no hay que frustrarse, hay que entender qué es lo que tú sí querés que pase. ¿Cuáles son tus must win battles? ¿Cuáles son las cosas que tenéis que dejar sembrar? ¿Cómo se condice eso con la lógica que tiene el Estado de financiamiento de proyectos? Porque ese es un tope. Te piden Sí. que hagas un proyecto completo que se ejecuta en un lugar específico y después ya en 20 años, 30, 50 años no se toca más ese espacio, ¿cierto? Porque ya hubo una inversión gigantesca, lo más grande posible en ese lugar. Mira, difícil pregunta y probablemente desde el Estado no tenga mucha solución hoy día con las rigidez que tiene. O sea, Mm, el Ministerio de Desarrollo Social no te deja particionar los proyectos en etapas. Ahora, sí uno puede ser lo suficientemente hábil para generar esas etapas, siempre ya, pensando en la rentabilidad social que van a tener. Entonces, por eso es importante entender las partes. Por ejemplo, el Caucari. Quizás lo primordial en un principio era encauzar el río. Ok, claro, pero que ese río se encauce de una manera que después podáis hacer el parque. claro. Entonces, la primera obra es de OH y la segunda obra es con el Mimbu, por decirte una Y de tontera. hecho, de ¿Cachai? hecho así se fue haciendo en algunas de las etapas. El MOP hacía una Eh, parte y después el MIMBU hacía la otra. mm, saber mostrar que está diciendo esto, pero que en verdad está diciendo esto otro. Sí, sí. Entonces, con esto dejáis contento al resto, pero generar las bases para hacer lo otro que es el proyecto final y que es el que completa las cosas o el que genera las condiciones para que se desarrollen las cosas como uno la está pensando, entendiendo que además pueden ir cambiando, pero generando Asumiendo los que van a ir beneficios que tú crees cambiando. que tienen que ser. Asumiendo que van a ir cambiando, pero entendiendo súper claro, y para eso los arquitectos nos entrenan, que hay ciertas cosas que tú querés que pasen, que no que ojalá no sean por un ego, sino que sean porque es lo mejor que puede hacer ese territorio, ese lugar, eso que estáis haciendo. Tratar de descubrir eso, entender cómo generar las condiciones y luego trazar el camino desde esas condiciones hacia el proyecto, ya lo más completo posible, siendo uno partícipe o no, pero ya habiendo generado eso. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, creo que el perseverar es súper importante en eso, empatizar, vincular y planificar estas etapas, pero no, pero creo que hay que entender esta flexibilidad. Yo lo he ido descubriendo hace poco, recién tú me comentabas como el Teo lo veía desde siempre. A mí Mm. también el Teo me dio parte de esa experiencia de hacer proyectos más allá de la arquitectura que es rápida, relativamente rápido. Los procesos Sí. urbanos y sobre todo inversión pública son largos. Nico, te voy a tener que invitar para seguir la conversa en la próxima temporada. Te agradezco mucho y sí, qué entretenido, qué interesante conversar contigo. Gracias, Maca. Aquí estamos, pues así que para la próxima temporada este vamos a tener que recortar. Pero bien, bueno, ya pues, Maca. Un abrazo, Buenísimo. que te vaya bien, estamos hablando.